Qué alegría que ahora estamos comenzando con el Nuevo Testamento. Y es maravilloso porque luego de 400 años de silencio, Dios rompió ese silencio enviando a Juan el Bautista. Y de ahí todo es historia, como dicen. Pero yo quiero aprovechar hoy para comentar algunas cosas previo al estudio que vamos a iniciar con Mateo y los demás libros del Nuevo Testamento. Lo dije un poco al pasar cuando terminábamos el Antiguo Testamento. Tenemos un problema con esa división artificial que hemos hecho al decir Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, Marción se inventó esto porque él desechó el Antiguo Testamento como el hecho de que ahí se nos presentaba un Dios vengativo que no tenía nada que ver con el Nuevo Testamento e incluso hizo su propio canon del Nuevo Testamento en el que quitó todo aquello que hiciera mención al Antiguo Testamento. Tristemente, aún hoy en el siglo XXI hay muchas personas que siguen creyendo como Marción, que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo y se olvidan de una cosa simple y sencilla. El Señor Jesús conectó todo lo que decía el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Al final, todo lo que quiero decir con esto es que hay un solo testamento, hay una sola revelación de la palabra de Dios. Claro, por una cuestión de practicidad quizás, ahora nosotros le decimos antiguo y nuevo, pero en realidad es una sola revelación de Dios. Y hoy vamos a comenzar con un libro maravilloso. No fue el primer evangelio en ser escrito, pero vamos a descubrir las 7 lecciones del Evangelio de Mateo. Y la primera, que es la más obvia de todas las lecciones de los evangelios, se encuentra en Mateo capítulo 1, verso 21, y es que Jesús vino para salvarnos. Sí, es lo más obvio del mundo, pero escucha lo que dice Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero me gusta este texto por el contexto. El contexto nos presenta la genealogía de Jesús, una genealogía diferente a la de Lucas porque, y esto es un dato que debes tener en mente, Lucas y Mateo presentan la genealogía de Jesús a través de José y de María. Cada uno toma uno de los linajes, pero ambos eran del linaje de David. Pero, ¿por qué me gusta la genealogía de Mateo en este caso? Porque se nos presenta aquí cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, salvarnos, que es lo que vino a hacer Jesús, a pesar de nosotros mismos, si le damos la oportunidad. Aquí encontramos una historia fascinante, pues encontramos los nombres de algunas personas que uno diría, ¿cómo es posible que sea parte del linaje de Jesús? Si mencionamos algunos nombres, podríamos mencionar a Manasés. ¿Cómo es posible que Manasés sea parte del linaje de Jesús? Pero también encontramos a reyes rebeldes como Amón, porque Manasés, aunque fue rebelde, finalmente se convirtió. Amón no. Pero también encontramos nombres como Rahab, la ramera, que cuando se convirtió ya no lo fue más, pero está allí. También encontramos el nombre de Ruth, una moabita, una extranjera, porque lo que está queriendo destacar Mateo, aunque su evangelio fue escrito para los judíos primeramente, es que en Jesús hay salvación para toda la humanidad. Jesús vino para rescatarnos, porque nuestra vida estaba esclavizada por el pecado, y lo está, sigue estando, si no le damos la oportunidad a Jesús de habitar en nuestro corazón. ¿Qué tal si hoy dejas entrar a Jesús a tu vida? Esa fue la misión de su venida, de su primera venida, y pronto volverá por segunda vez para traer a aquellos, para llevarse a aquellos, mejor dicho, que han puesto su fe en Él. La segunda lección que encuentro en Mateo es que conocer mucho no es suficiente. En el capítulo 2 se nos cuenta la visita de los sabios de Oriente. Algunas versiones dicen magos de Oriente, pero es porque la palabra magos no se refiere aquí a magia, sino a sabiduría. Los magios, sabiduría. Simplemente es eso, por eso se los llama también los sabios de Oriente. Ellos llegaron a Jerusalén porque habían estudiado en las profecías la venida del Mesías.
Y estudiando las profecías, vieron que iba a nacer en el pueblo de Israel, solo que no sabían dónde, porque tenían parte de las profecías, seguramente las profecías de Balaam, nombre muy interesante del Antiguo Testamento, pero no tenían toda la revelación que Israel tenía. Y ahora nota lo siguiente, dice el verso 3 del capítulo 2. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No sabían que el Mesías ya había nacido. Verso 4. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ahora esto es lo sorprendente. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¡Qué impresionante! Conocían las profecías, sabían que el Mesías nacería en Belén de Judea, pero tristemente, cuando el Mesías nació, ellos no se dieron cuenta. Fueron unos extranjeros los que se dieron cuenta de la llegada del Mesías, no aquellos que tenían la palabra de Dios, la revelación de Dios. Hay aquí una advertencia. El hecho de que yo lea mi Biblia todos los días, si no me conecta directamente con Dios y con Jesús, mi Salvador, no me va a servir. Porque yo puedo leer la Biblia como simplemente una herramienta para discutir con otros cristianos, por ejemplo. Pero ¿y así? ¿De qué me va a servir? Puedo tratar de leer la Biblia para satisfacer mis curiosidades. Hay gente que dice, sí, la Biblia hablaba de Hitler, cuando no hablaba de Hitler, pero hay gente que piensa que uno va a la Biblia a descubrir las curiosidades de la historia del mundo. No, la Biblia es para conectarnos con Dios. Así que conocer mucho de Biblia no ayuda si no nos ha conectado con Jesús. Al pueblo de Dios le pasó, nos pasa a nosotros a menudo y debemos tener cuidado con eso. La tercera lección es que depender de Dios es la clave de la victoria. El capítulo 4 de Mateo narra las tentaciones de Jesús. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, no me voy a detener en cada tentación porque estudiar el capítulo 4, esos 11 versículos, sería para un vídeo suficientemente largo, pero yo solo quiero destacar lo siguiente. En cada tentación, Jesús se aferró a la revelación de la palabra de Dios, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y Jesús se aferró a esa palabra santa para hacer frente a los engaños del enemigo. ¿Qué lección hay ahí? Cuando dependes de Dios, estás dispuesto a escuchar su voz, y eso es la clave de la victoria. Jesús no venció al enemigo en su propio poder, sino aferrándose a la palabra de Dios, como un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer si confiamos en lo que Él nos ha dicho. Por eso hemos ya repasado los 39 libros del Antiguo Testamento, claro, solamente destacando 7 lecciones, y tú puedes repasar todos esos libros, y claro, te invito a leer la Biblia por tu cuenta, pero para que te fortalezcas en Dios, para que cuando vengan las pruebas sepas dónde ir. Por eso el verso 11 dice acá, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. No pudo con Jesús, el enemigo no pudo con Jesús porque Jesús dependía de Dios, dependía de la palabra de Dios. La cuarta lección que encuentro en Mateo es la siguiente. Dejemos de vivir para los demás y vivamos para Dios. No es nuevo esto de querer vivir de las apariencias. Claro, lo nuevo es los medios que ahora utilizamos, porque ahora utilizamos Instagram para mostrar nuestra vida perfecta, esas fotografías que son impecables, que muestran a todo el mundo cuán felices somos, y cuando se apaga la cámara, todo son lágrimas, tristeza, desencanto, dolor. Pero no es nuevo. Miren lo que dice Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús apuntó al corazón de la falsa religión, y es vivir de las apariencias.
Y cuando hablo de falsa religión, no me refiero solamente al hecho de ir a una iglesia, vestirse de traje. No es ese el problema. Falsa religión es todo aquello que nosotros adoramos. Y esta palabra, que tiene un contexto religioso, también tiene un contexto muy práctico en todas las áreas de la vida. Adoramos nuestros celulares, adoramos nuestras pantallas en las casas, adoramos a veces nuestros hobbies. Muchas cosas tienen el primer lugar en nuestra vida y vivimos de la apariencia. Vivimos de que nos vean, mira, él es una persona muy feliz, mira todas esas fotos. Mira, él es un gran cristiano, mira cómo va todos los días a la iglesia. O mira, él es una gran persona, mira cómo publica vídeos ayudando a todo el mundo. Y no es que esté mal que hay que ayudar a todo el mundo, y tampoco estoy diciendo acá, no te tomes unas fotos y vas a ayudar a alguien. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Lo haces para que los demás te vean? ¿Lo haces porque estás viviendo del aplauso de los demás? ¿O lo haces porque realmente anhelas hacer la diferencia en este mundo? El problema no es la foto ni el vídeo, no quiero que se me malinterprete acá. No es que te tomes una foto ayudando a una persona, no, porque tal vez eso puede inspirar a otros a también ayudar. El problema es lo que te motiva. ¿Quieres el aplauso de los demás? ¿O lo haces para servir? ¿Lo haces porque realmente crees que puedes hacer la diferencia ayudando, aunque sea, como decía Martin Luther King, a una persona? La lección número 5 es que debemos aprender a no ponerle condiciones a Dios. A veces pensamos, no, yo jamás le pondría condiciones a Dios. Pero mira lo que dice el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Está en el contexto de aquellos que querían seguir a Jesús. Y dice acá, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Solamente voy a explicar rápidamente este contexto. No está queriendo decir Jesús acá que le estaba impidiendo ir a un sepelio. No era ese el punto. Lo que estaba diciendo acá, y eso se entiende bien en el contexto, en el idioma original, lo que estaba diciendo este discípulo es, mira, voy a ir a mi casa y cuando mi papá fallezca, entonces te voy a seguir. Antes de eso, prefiero cuidarlos a ellos. Y no estamos tampoco hablando aquí de que no es importante cuidar a los padres. Pero lo que está diciendo Jesús es, mira, tú tienes que tener claras tus prioridades. No me puedes poner condiciones a mí. Si tú quieres seguirme, entonces hazlo incondicionalmente. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque cuando seguimos a Dios incondicionalmente, Él se encarga de nuestras necesidades. Él obra en favor de nuestras necesidades. ¿No tendría cuidado Jesús de los padres de este discípulo? Claro que sí, pero el discípulo no estaba dispuesto a confiar en eso. Por eso puso esa condición. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces no estamos dispuestos a confiar incondicionalmente y ponemos condiciones para ver si se cumplen estas condiciones, entonces hacer las cosas. Cuidado con eso, porque al final podemos terminar perdiendo una gran oportunidad, la de seguir a nuestro Maestro. La sexta lección de este maravilloso evangelio es que la fe de nuestros amigos también importa. En Mateo capítulo 9, verso 2, 1 y 2 dice así, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La historia de fondo de este hombre es una historia tremenda. Este hombre había llegado a la condición en la que estaba por sus pecados. Por eso Jesús atiende esa necesidad. Seguramente había ido donde todos los líderes religiosos de su tiempo y todos lo habían desahuciado. Pero tenía unos amigos que lo llevaron a la presencia de Jesús. Seguramente le contaron sobre Jesús y él pensó, ¿y cómo alcanzo a llegar? No puedo moverme. Sus amigos entraron en acción y lo llevaron a la presencia de Jesús.
¿Qué vio Jesús para ofrecerle perdón a este paralítico? Vio la fe de sus amigos. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de una persona. Tu fe puede ayudar a alguien. Tal vez estás orando por una persona que el mundo puede rechazar y que tal vez otros líderes religiosos han dicho, no se va a salvar, no se puede hacer nada con él, ya es un caso perdido. Pero si tú confías en Dios y presentas a tu amigo, a tu amiga en las manos de Dios, intercedes por él en oración, este texto me dice que Jesús va a atender esa plegaria y va a responder a esa oración, porque tu fe es importante también para otros. Y también es importante cuando nuestros amigos interceden por nosotros. Así que rodéate de amigos que te amen al punto de orar por ti, de interceder por ti, de animarte cuando sientes que no hay más fuerzas para seguir avanzando como hijo de Dios, porque las luchas son grandes, pero que te van a levantar y te van a animar. Ánimo en el Señor. Y la última lección que quiero destacar, no es la última del libro, porque Mateo es un evangelio extenso, pero la que yo quiero destacar en este video es que ante los desafíos de la vida, demos a Jesús lo que tenemos en las manos. En el capítulo 14 encontramos la narración de un milagro extraordinario. Desde el verso 13 hasta el verso 21 se nos cuenta la historia de la alimentación de los 5,000. Este es el único milagro que se repite en los 4 evangelios, el único de todos los milagros de Jesús. Y hay implicaciones teológicas profundas respecto a por qué los 4 evangelistas tomaron nota de este milagro y también lo relataron. Pero no me voy a detener en todas esas notas teológicas, porque sería un video muy largo. Hay un estudio comparativo que he hecho sobre este pasaje en las 4 narraciones, que es maravilloso, cómo Dios nos va revelando algunas cosas que suceden ahí. Pero lo que quiero destacar acá es lo siguiente. En los versículos 15 al 18 dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo? Bueno, los otros evangelios narran algunos detalles sobre esto, dadles vosotros de comer. No me detendré en eso, lo dije antes. Pero luego dice aquí, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, traédmelos acá. Mira, a veces en la vida vamos a enfrentar desafíos, ya sea porque queremos emprender un negocio, queremos emprender una obra para Dios, queremos iniciar una familia, queremos iniciar una carrera, qué sé yo, cualquier cosa. Y siempre, y lo conversábamos fuera de cámara, a veces nosotros pensamos en las cosas que no tenemos y decimos, pero es que si tuviera, entonces lo haría. Y los discípulos estaban en esta condición. No tenemos dinero, no nos alcanzarían 200 denarios, dicen las otras narraciones, para alimentar a toda esta gente, lo que quiere decir que al menos tenían 200 denarios, por cierto, y no podemos. Pero Jesús no nos pide que hagamos lo que no podemos. Simplemente les dijo, ¿qué tienen? Ellos dijeron, 5 panes, 2 peces, tráiganmelo. ¿Y sabes qué? Con esos 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Es decir, todo lo que a veces tenemos que hacer es poner en las manos de Dios lo que tenemos. Tal vez nos parezca insignificante, porque de hecho, esos 5 panes y 2 peces eran la merienda de un pequeñín que andaba por ahí en la multitud. Y eso que nosotros ponemos en las manos de Dios, aunque sea pequeño, aunque nos parezca insignificante, Dios lo va a convertir en una bendición. No es la primera vez que esto sucede. Cuando Moisés, el gran legislador y libertador de Egipto, fue encomendado para la misión de liberar a su pueblo, él le dijo que no podía hacerlo. Y Dios simplemente le hizo una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Una simple vara.
que se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. 5 panes y 2 peces bastaron para alimentar una multitud. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer a Dios? El Evangelio de Mateo tiene mucho más que decirnos, tiene muchas historias. De hecho, el Evangelio de Mateo es el que más relata los discursos de Jesús, el Sermón del Monte, las parábolas, y también nos va a contar todo lo que Jesús pasó cuando llegó a la cruz del Calvario, el juicio previo. Eso lo narran todos los evangelios. Pero no he llegado hasta ahí porque a medida que vayamos en los evangelios, en el Evangelio de Juan, me voy a detener en esos últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo. Por el momento solo quiero decirte, gracias por llegar hasta acá. Lee el Evangelio de Mateo. Yo solamente te he presentado 7 lecciones de las muchas que tú puedes encontrar cuando leas la palabra de Dios. Pero te invito a que lo hagas, a que dejes que Dios te hable a través de este maravilloso libro. Por favor, dale un buen like si has llegado hasta aquí. Compártelo, comenta, porque eso hace que podamos llegar a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el Evangelio de Marcos.